Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 3, que se hace llamar el pensamiento de diseño, ¿no? O de diseñar pensando, y la experimentación y el concepto de prototipado, ¿no? Es una técnica nueva, es una técnica moderna, es una técnica muy actual, pero que al ser una técnica actual y muy moderna, tiene poca información y pocos herramientas para explicar, ¿no? Debido a que pues se tiene que vender, ¿no? Como curso, y debido a que, bueno, pues de alguna otra manera las personas que lo desarrollan necesitan, pues hacer dinero de este nuevo prototipo de pensamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de explicar algunos puntos muy importantes y ya en la clase tratar de ser más explicativos. Y bueno, de alguna otra manera vamos a tratar de explicar en una forma muy simple y muy rápida de a qué se refiere este concepto. Y también por el otro lado la experimentación y prototipación, que es algo muy natural de cualquier empresa que desarrolla productos en diferentes etapas de su proceso, ¿no? Así que dentro de los primeros elementos tenemos que hablar de la introducción, ¿no? Y decimos que es una metodología de trabajo dividida en tres fases diferentes, donde su éxito se basa en un enfoque centrado en fomentar la innovación en las organizaciones de una forma eficaz y exitosa. Y si se dan cuenta, aquí no nos está diciendo como mucho, ¿no? O sea, bien podría ser cualquier otra técnica y pues, nosotros diríamos que sí. Esto se debe a que gracias a su aplicación permite a la empresa obtener mejores resultados. Y sigue sin decirnos absolutamente nada, pero bueno, así son las cosas, ¿no? El diseño de pensamiento se presenta como una metodología para desarrollar la innovación centrada en las personas, ofreciendo una opción a través de las cuales se pueda observar los retos, detectar las necesidades y finalmente solucionarlas. Y aquí es donde nosotros nos vamos a detener un poquito porque decimos que se basan en los retos, ¿no? Los retos implican una detección de necesidades y las necesidades necesitan diferentes esquemas de solución. Entonces el pensamiento de diseño va a trabajar siempre bajo el esquema de retos. Y un elemento que nosotros sabemos que es bien recibido por el enfoque motivacional es siempre ponernos una meta a alcanzar, y la meta a alcanzar nos mantiene en esta dinámica de sentirnos muy motivados y con mucha fuerza para alcanzar, ¿no? Pero no solamente se queda ahí, sino que dice, bueno, nosotros tenemos que detectar las necesidades del cumplimiento de ese reto. Y una vez que determina la detección de necesidades, esto es lo que tengo que hacer, empieza su proceso de solución. Estas técnicas tienen que aplicarse en ese orden. No pueden aplicarse de manera diferente porque es el pensamiento de diseño. Esto es que ustedes, si aplicaran la técnica, tienen que primero determinar el reto, detectar las necesidades y luego plantear su esquema de solución, ¿no? Siempre tiene que ser así porque si no, el método y la técnica no funcionan. Y en ese sentido, algunos definen al pensamiento de diseño como un método, técnica o dinámica donde hay un estado mental en el cual la gente en todo momento y en cada situación se siente creativo, ¿no? Eh, Realmente trabajar con este tipo de personas es muy difícil porque a todo le ve una opción diferente a la que tú le estás viendo, y a todo le ve una opción de oportunidad, e incluso de repente llegamos a sentirnos como rebasados, ¿no? Porque esta persona en la desgracia, con su técnica o su método, le ve un aspecto positivo. Entonces, en ese sentido, se vuelve difícil el caminar y trabajar en su misma velocidad, ¿no? Pero si logras empatizar y si logras conectar con ese tipo de personas, la verdad es que sí te ayudan mucho en el desarrollo de las actividades. ¿Por qué es importante el pensamiento de diseño? Bueno, pues eh, aquí tiene que ver con la competencia. Y la competencia en términos de trabajo remoto, ¿no? Si bien en México todavía estamos muy en pañales en este trabajo remoto, sí es cada vez más
importante, cada vez más utilizable que las personas trabajen a distancia, ¿no? Y en este trabajo a distancia encontramos talentos realmente muy, muy grandes y tenemos también personas que pueden estar pues, prácticamente 24, ¿no? O sea, no importa lo que les pidas, hay personas que por estar en su casa tienden a extender su horario laboral, ¿no? Que no debería de ser, pero bueno, así es, ¿no? Y gentes que están muy disponibles y gentes o puestos y personas que tienen tremendas capacidades en diferentes partes del mundo. Entonces, eso hace que la competencia global sea fuertísima, ¿no? Y cada vez más son las personas, los grupos que tienen procesos de innovación altos. Hemos venido señalando que las personas necesitan tener un proceso de innovación alto para poder estar dentro de las organizaciones, ¿no? Y así es como llega el pensamiento de diseño, donde tratamos de establecer una metodología que no sea rígida, sino que sea realmente secuencial y tener la capacidad de establecerlo tangiblemente, visualizarlo, ¿no? Y conceptualizarlo para identificar su impacto y realizar los cambios y las mejoras necesarias, ¿no? Cuando hablamos de que la técnica es tangible, sí, porque se ven resultados. La técnica es visible, sí, porque tú ves una persona cómo cambia la dinámica de pensamiento en, eh, en elementos creativos 100%, ¿no? Y cómo conceptualiza lo que le está pasando y de alguna otra manera lo lleva a desarrollar su máximo potencial, ¿no? Entonces, aquí sí estamos hablando de una técnica que incluso algunos autores han determinado como que es un lavado de cerebro, ¿no? En México todavía no es muy, muy reconocida ni es todavía muy usada, porque bueno, siempre vamos un poquito atrasados en términos de la técnica o de las tendencias modernas, ¿no? ¿Para qué nos sirve el diseño bien estructurado? Bueno, pues de alguna otra manera nos va a permitir, sí conozco la técnica, ¿no? Y bueno, de alguna otra manera, ¿cuáles son sus fases? La primera fase es empatizar. La segunda fase es definir. La tercera fase son las ideas. La cuarta fase, que es la que tiene que ver con la prototipación, que es el prototipar. Y la quinta fase es tester, ¿no? Recuerden, siempre bajo el esquema del modelo creativo. Por lo tanto, eso implica que nuestra primera fase, la fase 1, que es tener empatía, investiga las necesidades de tus usuarios y se trata de entender empáticamente el problema que estás tratando de resolver. Por lo tanto, esta fase suele comenzar por la investigación del usuario o del consumidor, ¿no? Tratas de empatizar qué es lo que quiere a partir de la información que te da y en ese momento empieza tu proceso creativo. En la fase número 2, vamos a identificar las necesidades y los problemas de sus usuarios, de las personas que están pidiendo el proceso creativo, y es hora de poner sobre la mesa la información recopilada durante la primera etapa. Se analizan todas las observaciones y se sintetizan para definir los problemas centrales que el equipo ha identificado. En la fase número 3 vamos a empezar a idear y aquí se trata de generar cuantas ideas sean posibles, no importa si las vamos a tomar o no, pero que estén dentro de este grupo de ideas que podemos utilizar. Y se trata de pensar, como hemos mencionado, fuera de la caja. Buscar formas alternativas de ver el problema e identificar soluciones innovadoras para posteriormente plantear el problema. Y plantear el problema es la parte más difícil porque sobre eso nosotros vamos a empezar a ejecutar nuestros procesos creativos. En la fase número 4 viene la parte de prototipar, que es construir soluciones. Inicialmente se identifica la mejor solución para cada problema encontrado y el equipo tiene que construir versiones económicas, que esto es lo bien importante, siempre deben construir versiones económicas de servicios o de productos, o de ambos, pero que sean lo más barato posible, que sean muy primitivas, ¿no? Para poder
jugar, experimentar y desarrollar ideas sobre esos elementos prototipados. En la fase número 5 vamos a probar, ¿no? Y vamos a probar el prototipo a partir de nuestro pensamiento de diseño, sobre del cual, perdón, existan una figura que evalúe qué tan bueno es nuestro prototipo y sea riguroso con dicha evaluación. Aunque esta es la fase final, la metodología de pensamiento de diseño puede volver a repetirse sin ningún problema hasta llegar a una solución que sea agradable para todos. A raíz de los resultados obtenidos, los equipos a menudo utilizan esto como, obviamente, punto de partida. Es posible volver a la etapa anterior para realizar más interacciones, o sea, más efectos de interacción, ¿no? Y alterar los procesos que hemos venido realizando con las ideas que teníamos previamente diseñadas como posibles soluciones y de ahí pues hacer un refinamiento de lo que tenemos. ¿Cuáles son las características? Bueno, las características de esta metodología siguen un proceso. La primera es la generación de empatía con nuestro cliente o incluso con nosotros mismos, ¿no? Y hay que entender los problemas, necesidades y deseos de los usuarios, donde implica una solución que estamos buscando, independientemente de que estemos desarrollando la solución, siempre conlleva la interacción con personas y satisfacer es la clave de un resultado exitoso, ¿no? Siempre ser muy empáticos con nuestro cliente, con la gente que nos está pidiendo una solución o en el caso de desarrollarlo para nosotros con los pensamientos que nosotros tenemos. El trabajo en equipo es bien importante y se valora mucho ya que ellos nos aportan una idea singular y esa idea singular es la que normalmente tomamos para aplicarla en la solución. Y sería todo por mi parte, muchachos. Es un tema muy pequeñito, pero vamos a tratar de explicarlo muchísimo más en la clase Zoom. Y bueno, pues no me resta más que darles gracias por su atención y nos vemos próximamente.